Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Vamos a estar tejiendo el proyecto que vieron al inicio del video. Vamos a estar utilizando una lana semigruesa, como pueden ver, esta es de bebé, es del número 3 y recomiendo un gancho del 2.5, pero yo estaré utilizando el de 3 milímetros. Estaré utilizándolo en un beige, un cafecito y un tipo rosadito. Aquí está mi gancho de 3 milímetros. Comenzamos haciendo un anillo mágico y vamos a estar haciendo una cadenita. Dentro del anillo vamos a tejer un total de 6 puntos bajos. Aquí tenemos 1, volvemos a repetir 2, continuamos de esta manera hasta tener 6 puntos bajos. Una vez que terminamos nuestros 6 puntos bajos, hacemos nuestro punto deslizado en el primer punto de esta manera. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que ya nos cuenta como un punto alto, y dentro del mismo punto estaremos tejiendo 4 puntos altos más para tener un total de 5 contando esas 3 cadenas. Ahora nos venimos al primer punto alto, que son estas 3 cadenas, y vamos a estar haciendo un punto popcorn. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y directamente en el siguiente punto vamos a estar tejiendo 5 puntos altos. Tenemos los 5 puntos, nos venimos al primero, introducimos y jalamos esta hebrita hacia enfrente. De esa manera ya tenemos el segundo punto popcorn. Volvemos a repetir 3 cadenas y directamente en el siguiente punto repetimos el mismo proceso. Esto lo van a repetir hasta tener un total de 6 motivos. Ya tenemos aquí nuestros 6 motivos, tengo mis 3 cadenas, ahora estaremos haciendo nuestro punto deslizado aquí donde se cerró este punto, estos motivos, deslizamos y deslizamos aquí en el espacio de 3 cadenas. Y aquí estaremos repitiendo nuestro punto popcorn, levantamos 3 cadenas y tejemos 4 puntos altos más para tener un total de 5 contando esas primeras 3 cadenas. Una vez que tenemos los 5 puntos altos, nos venimos al primero y jalamos esta hebrita hacia enfrente. Y tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y dentro del mismo espacio estaremos repitiendo otro punto popcorn. Volvemos a tejer 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadenitas volvemos a repetir lo mismo. Un punto popcorn, 3 cadenas, en el mismo espacio otro punto popcorn. 3 cadenas, nos pasamos al siguiente espacio de cadenas y volvemos a repetir lo mismo. En esta vuelta, como pueden ver, estamos aumentando con 2 puntos popcorn.
Continuamos haciendo eso mismo hasta llegar al final. Como pueden ver, ya terminé mi vuelta y ya hice mi punto deslizado. Deslizamos en el espacio de 3 cadenas y volvemos a repetir 3 cadenitas y tejemos nuestro punto popcorn en el mismo espacio. Vamos a tejer 3 cadenas y en el mismo espacio repetimos otro punto popcorn. En esta vuelta se va a trabajar 2 puntos popcorn en un mismo espacio. En el siguiente va a ser solamente 1, en el siguiente 2, en el siguiente 1. Terminé la vuelta como lo expliqué. En esta última vuelta eran 2 puntos popcorn en uno solo, en el siguiente solamente 1, en el siguiente 2, en el siguiente 1. De esta manera terminé mi vuelta haciendo mi punto deslizado. Ahora aquí deslizamos en el espacio de 3 cadenas y levantamos 3 cadenas. Vamos a tejer un punto popcorn. Esta vuelta se va a trabajar un punto popcorn en cada espacio separado de 3 cadenas. Tenemos nuestro primer punto popcorn, levantamos 3 cadenas y en el siguiente espacio igual, un punto popcorn. Una vez que terminen este punto popcorn, 3 cadenas, en el siguiente punto van a volver a tejer su motivo. Ya en esta vuelta no se va a aumentar, se va a hacer solamente un punto para que se vaya cerrando nuestro bolso. Una vez que terminen esta vuelta, ya todas las demás vueltas se van a repetir exactamente como esta, solamente un motivo en cada espacio de 3 cadenas. Eso lo van a hacer hasta que tengan el largo deseado para su bolso. Listo, yo ya le avancé a mis vueltas. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la vuelta número 10 es donde paré. Eso ya es opcional, es al gusto de ustedes de qué tan largo van a querer su bolsito. Así que yo continué de esta manera hasta la vuelta número 10 contando desde el inicio. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena, en el espacio de 3 cadenas hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en el mismo espacio otro punto bajo. Nos pasamos al siguiente espacio sin cadena de separación y hacemos punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3 y en el mismo espacio otro punto bajo. Repetimos en el siguiente espacio punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Estos se van a ir tejiendo todo alrededor hasta llegar al final. Terminé mi vuelta. Aquí ya nada más podemos hacer nuestro punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Hacemos una cadena y podemos cortar nuestra hebra. Para esconder la hebra con el mismo gancho vamos escondiéndolo por la parte de atrás. A mí me gusta hacer siempre una cadenita y luego entre estas hebras lo vamos pasando. Así es como yo lo escondo. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. El chiste es irla escondiendo. Terminamos con esta parte, la primera parte que es el bolso. Ahora con el color café vamos a estar haciendo un anillo mágico. Hacemos 3 cadenas que ya nos equivale a un punto alto
y dentro del anillo vamos a estar tejiendo 11 puntos altos más para tener un total de 12. Una vez que tengamos los 12 puntos, cerramos el círculo y hacemos nuestro punto deslizado en el primer punto, que son las 3 cadenitas. Así. Levantamos ahora 3 cadenas. Ya nos equivale a nuestro primer punto alto. Dentro del mismo punto volvemos a tejer otro punto alto. En esta vuelta vamos a ir tejiendo 2 puntos altos en cada uno de los puntos de la primera vuelta. Entonces en el siguiente punto repetimos 2 puntos altos. Aquí tenemos 1 y tejemos el segundo. En el siguiente punto 2 puntos altos. Esto lo estaremos haciendo todo alrededor. Llegamos al final. Ahora aquí vamos a hacer el punto deslizado en la tercera cadena. Levantamos 3 cadenas. Recuerden que ya es nuestro primer punto alto y dentro del mismo espacio vamos a tejer otro punto alto para tener nuestro aumento. En el siguiente punto se va a trabajar solamente un punto alto. En el siguiente punto tejemos 2 puntos altos, aquí tenemos nuestro aumento, y en el siguiente punto un punto alto solo. Esta vuelta se va a trabajar 2 puntos en un punto alto solo, 2 puntos altos en un solo punto, un punto alto solo. Así se van a ir trabajando todo alrededor. Terminé mi vuelta del círculo, aquí está, hice una cadena y corté mi hebra un poquito larga la hebra, y aquí ya tengo una orejita. Vamos a estar tejiendo en total 2 orejas. Con el color que hicieron el bolso, vamos a estar tejiendo 15 cadenas. Ya que tenemos nuestros 15 cadenas, nos saltamos la primera y en la segunda vamos a estar tejiendo un punto bajo. En la siguiente cadena un medio punto alto. En las siguientes 3 cadenas un punto alto. Aquí tenemos 1. En la siguiente el número 2 y en la siguiente el número 3. En las siguientes 4 cadenas vamos a estar tejiendo un punto alto doble, así que tomamos 2 lazadas, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Tenemos nuestro primer punto alto doble. En la siguiente volvemos a repetir punto alto doble. Tenemos que tejer un total de 4. Tenemos nuestros 4 puntos altos dobles. En la siguiente cadena un punto alto, en la siguiente otro punto alto y en la siguiente un tercer punto alto. En la siguiente un medio punto alto y en la última cadena estaremos tejiendo 3 puntos bajos. Ya que tenemos los 3 puntos bajos, cerramos ese espacio que se abrió y vamos a estar repitiendo. En el siguiente punto un medio punto alto, en los siguientes 3 puntos un punto alto, ahora en los siguientes 4 puntos un punto alto doble, en los siguientes 3 puntos, punto alto, en el siguiente punto, medio punto alto y terminamos con un punto bajo aquí en el último punto. Deslizamos en el primer punto bajo que tejimos, así, debemos de tener algo así, vean. Ahora levantamos una cadena y en el mismo punto vamos a estar tejiendo un punto bajo. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo todo alrededor, sin aumento, sin nada, solamente un punto bajo en cada uno de los puntos de esta primera vuelta que tejimos. Terminé la vuelta y la dejé, corté la hebra con un poco largo. Ahora con el color café vamos a estar tejiendo 13 cadenas. Una vez que tengamos las 13 cadenas, en la segunda, nos saltamos la primera y en la segunda un punto bajo,
en la siguiente un medio punto alto y en las siguientes 8 cadenas un punto alto. Ya que tengamos los 8 puntos altos, en la siguiente un medio punto alto y en la última 3 puntos bajos. Una vez que estemos del otro lado vamos a repetir lo mismo, un medio punto alto, 8 puntos altos, medio punto alto, punto bajo en el último punto, podemos deslizar y cortar. Ya que cortamos, podemos esconder esta hebra aquí por la parte de atrás, bien escondido, y después podemos pegar esta parte a la parte color clarita. Va a ir pegado así, lo pueden pegar con silicón frío, caliente o igual si lo quieren coser. De esta manera es que tiene que quedar. Es momento de coser. La parte redonda tiene que ir cosida o pegada, como sea que ustedes quieran. Les voy a enseñar cómo es que lo tienen que coser, o igual si no lo quieren coser pues simplemente esconden la hebra por la parte de atrás y lo pegan. Entonces yo lo voy a colocar aquí, ya tengo aquí mi aguja y lo van a ir cosiendo aquí por la parte de atrás. Toman esta hebrita y toman un punto de la parte de aquí de enfrente con mucho cuidado y ya lo pasan, ya lo van cosiendo. Después vuelven a repetir en el siguiente punto, van por la parte de atrás, toman cualquier hebrita que puedan, obviamente una que no se vaya a ver, que quede por debajo del círculo. Yo voy a salir, me voy a saltar un punto y voy a salir en el tercero y luego me voy a regresar a ese punto que me salté, es este, y vuelvo a coser y me salto un punto, salgo en el tercero y así me voy cosiendo. Ya cosí y también le hice estos ojitos, hice un círculo con 8 puntos bajos, corté y en el centro le pegué estas medias perlas y ahora voy a estar haciéndole lo que va a ser como la boquita. Ya le cosí una orejita, obviamente estas van a ir más para arriba, pero yo primero las voy a coser y una vez que estén cosidas como bien sujetadas, ya les voy a pegar un poquito más hacia arriba. Entonces vamos a coserlo aquí en la parte de abajo, en la segunda vuelta de arriba para abajo y dejando como dos bolitas libres. Ya terminé de coserlas y como pudieron ver perdí mi hebra. Ahora estaré pegándolo aquí con un poquito de silicón. Con el encendedor le voy a dar un poquito de calor y ya lo voy a estar pegando la orejita un poquito más hacia arriba.
Entonces va a ir así. Vamos a pegarle aquí y ya lo vamos a estar pegando hacia arriba. De esta manera. Esto lo van a repetir con las dos. Para el cordón hice una tira de 100. Pueden hacer 100, 120 cadenas y después se regresan con punto bajo. Eso es lo que va a ser su cordón. Y vean, ya está lista aquí mi bolsita de ovejita. No sé ustedes qué opinen, pero a mí la verdad me encantó y mi hija quedó fascinada con ella. Le encantó muchísimo. Espero que ustedes se animen a tejerla. Yo sé que les va a gustar mucho a sus niños y niñas. Lo pueden hacer de cualquier color, no tiene que ser exactamente en estos. Gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vamos a estar viendo pronto con un video nuevo. Bye.